Bien, pues entonces son las 4:03, vamos a empezar, pues solo tenemos una horita. Y así comenzamos la mesa número 11 de este congreso, llamada Tradiciones Marxistas en Diálogo. Espero que los dos ponentes, tanto Pablo como Sebastián, aparezcan en algún momento. Entonces puedes presentarlos a ellos. Y como aún no han llegado, pues vamos a dar paso a nuestro siguiente ponente, que es David Cardoso Santiago, de la Universidad Complutense de Madrid. Voy a leer dos líneas breves de biografía porque lo que me interesa es escucharlo a él, no escucharme a mí, en realidad. David Cardoso es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente se desarrolla como coordinador del Máster Humanidades Contemporáneas de la Universidad Nebrija. Su investigación se centra en la historia intelectual latinoamericana y en la teoría marxista y algunas de sus figuras claves de él como Mariátegui, como muestra algunos de sus trabajos recientes, de lo universal hacia lo local, de lo local hacia lo universal, Mariátegui, más allá de lo nacional popular y más acá del cosmopolitismo. Y la ponencia de hoy se titula Notas sobre la nación latinoamericana a partir de un debate diferido entre José Aricó y Álvaro García Linera. Así que muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los aquí presentes, a la organización por permitirme participar en este encuentro que además de honrarme, me genera una gran alegría en el sentido casi espinociano. O sea, dan ganas de volver a casa y seguir con la tarea porque, bueno, encontrarme con otra gente que está trabajando en estas líneas, bueno, es algo muy gratificante. Lo que yo voy a presentar es una parte reformulada de mi tesis. Mi tesis buscaba pensar, confieso desde ya que sin éxito, las condiciones de la hegemonía en el marco de las sociedades abigarradas, este concepto acuñado por René Zabaleta Mercado, el boliviano, pero que ya había sido anticipado de alguna manera por José Carlos Mariátegui. Y en esa búsqueda me parece que el debate entre Aricó y García Linera señala uno de los problemas fundamentales entre el marxismo y luchas populares. Y bueno, voy a leer para ajustarme al tiempo, sé que no hay mucho, así que bueno, si queda algo en el tintero lo conversamos en el debate. Bien. En esta ponencia nos proponemos trazar un breve itinerario que dé cuenta del cruce de los conceptos marxistas con la historia concreta de la formación de las naciones latinoamericanas. Para ello, hemos fijado una parada en un debate diferido entre dos figuras significativas del marxismo latinoamericano, José Aricó y Álvaro García Linera. Si hablamos de debate diferido, es porque tal debate no tuvo lugar. Si bien García Linera conoció y confrontó con las ideas principales del texto de Aricó, Marx y América Latina, en cambio, el pensador argentino no tuvo acceso a la réplica del boliviano. En cualquier caso, entendemos que presentar las ideas fundamentales de este diálogo intelectual puede servirnos como puerta de entrada al problema de la nación en América Latina, así como para comprender el histórico divorcio entre las luchas nacionales y las luchas promovidas desde los movimientos marxistas de la región. Comencemos planteando algunos de los argumentos fundamentales de José Aricó referidos a la aproximación crítica de Marx en relación con la constitución de las naciones latinoamericanas. Una de las preocupaciones que atraviesa el argumento central de Marx y América Latina, de Aricó, se hace patente en la siguiente pregunta planteada por el autor argentino, y cito: ¿por qué la indagación de Marx sobre el mundo no europeo surgió como un análisis de las causas del atraso y del estancamiento económico, social y político de las sociedades asiáticas, sin incorporar de manera explícita la realidad latinoamericana? Si bien la pesquisa en torno a las razones que habrían motivado esta indiferencia de Marx hacia América Latina es el eje sobre el que pivotan las tesis de Aricó, creemos que el siguiente pasaje ilustra el núcleo de toda su argumentación, y cito extensamente. Marx ignoró nuestra realidad, la América Latina, porque lo que no veía era el proceso histórico concreto de constitución de las naciones latinoamericanas, por lo que esa capacidad nacional que se sentía cada vez más proclive a reconocer a Irlanda, China, India, España, Rusia o la misma Turquía, no parecía estar dispuesto a admitirla en países como México, Argentina o Brasil, por ejemplo. No porque la negara explícitamente en la teoría, sino por la incapacidad de reconocerla en las luchas concretas de estos pueblos. Fin de la cita. Según argumentaba Aricó,
la manera en la que Marx concibió las posibilidades de que un pueblo deviniera nación, exigía la presencia de dos factores interconectados. En primer lugar, que existiera una estructura económico-social que lo posibilitara. Y dos, que concurriera una fuerza social capaz de hegemonizar todo el proceso. Es evidente que ni la estructura económico-social ni esa fuerza hegemonizadora se dieron cita en los albores de las independencias americanas. El abigarramiento característico de estas sociedades se interpuso como obstáculo estructural al proceso de homogeneización social que suele anticipar la emergencia de las naciones. Además, habría que añadir que la reproducción ideológica del esquema de castas heredado del orden colonial dificultó seriamente la consolidación de una fuerza social capaz de dirigir a grupos humanos tan dispares e históricamente separados en sus luchas. Pero ¿dónde encontrar en América Latina el fundamento real de la lucha por la realización nacional?, se preguntaba Aricó, si el continente americano se presentaba como un territorio inmenso y vacío, si sus escasos pobladores autóctonos eran considerados como tribus sumidas aún en el estado natural de salvajismo y la incultura, si las repúblicas nacientes basaban su estructura social en la presencia ordenadora y despótica de un poder militar, si América no había cumplido por esa época su etapa de formación. Y concluía Aricó, América estaba instalada en un tiempo histórico cuyas determinaciones esenciales, autónomas, propias, solo podían constituirse en un futuro. Fin de la cita. A partir de este planteamiento, el pensador argentino encontraba una vinculación entre el pensamiento de Marx y el de Hegel, sobre todo en relación con algunas de las tesis fuertes contenidas en las lecciones sobre la filosofía de la historia universal, señalando que probablemente Marx, y cito, podía sentirse identificado con las palabras de su maestro Hegel cuando éste afirmaba que el nuevo mundo no era sino el eco del viejo mundo y, por tanto, el reflejo de una vida ajena. En síntesis, lo que era el eco... En síntesis, lo que habría impedido en la argumentación de Aricó a Marx ocuparse seriamente de América Latina era el hecho de considerar su realidad como el pálido reflejo de Europa, un lugar donde la sociedad civil, que debería haber sido el motor de las independencias y la posterior construcción de los estados nacionales, no se encontraba suficientemente desarrollada. En consecuencia, el resultado de las independencias latinoamericanas se pareció más a una separación administrativa que a una revolucionarización social. En definitiva, el proceso clásico de emergencia de la nación, entendido como la emanación impulsada desde la sociedad civil y traducida en el Estado, es invertido en la formación de las naciones latinoamericanas de un modo tal que, mientras allí, en la Europa occidental, sede clásica de la nación, se presentó como el resultado de la pujanza del esquema social burgués, aquí, en la América baldía, no hizo más que desnudar la condición aparente del Estado y el carácter inimaginado de la nación, o por expresarlo con las propias palabras de Aricó, las formaciones nacionales se presentaron a ojos de Marx como meras construcciones estatales impuestas sobre un vacío institucional y sobre la ausencia de una voluntad popular, incapaces de constituirse debido a la gelatinosidad del tejido social. A nuestro entender, es en este punto donde hay que ubicar el embrión de la crítica del pensador argentino a Marx. Aricó, un gramsciano marxista, recuperando la noción de revolución pasiva elaborada por Gramsci, el Quaderni del Carcere, entendía que era posible pensar la construcción nacional no solo como una emanación de la sociedad civil, sino también como una construcción desde arriba, esto es, como un proceso estatal de producción de la sociedad civil. Aricó entendió que los estados-nación de nuestro continente fueron, y cito, el producto de un proceso al que gramscianamente podríamos definir como revolución pasiva, y que la negación de esta vía de construcción nacional del Marx sería el factor oculto de su lectura, en términos de Aricó, prejuiciosa, de los acontecimientos latinoamericanos. Existe un aspecto que ha sido resaltado por Benedict Anderson como peculiaridad de las guerras de independencia americanas, que tiende a complicar aún más el análisis y a abonar la posición pesimista de Marx respecto a estos nuevos estados. Anderson destacaba que si bien estas guerras se caracterizaron por haber provocado enormes sufrimientos y estar marcadas por la barbarie, de manera extraña, dice, lo que estaba en juego era bastante poco. Y esto fue así porque ni en la América del Norte ni en la del Sur tenían los criollos que temer el exterminio físico o ser sometidos a la esclavitud, como ocurrió en otros muchos pueblos que se pusieron en el camino del imperialismo europeo. Fin de la cita. A diferencia de otros pueblos que lucharon por la descolonización de sus territorios, la afinidad de los criollos americanos con sus conciudadanos metropolitanos era mayor que la que sentían hacia sus propios coterráneos.
y esto hasta el punto de que, como señala Anderson, las guerras revolucionarias eran guerras entre parientes. Comprender este factor nos permite entender mejor la xenofilia de las élites durante las primeras décadas de la vida republicana y explica también el persistente rechazo que dichas élites sintieron hacia buena parte de la población que ocupaba el territorio que aspiraban a gobernar. Desde la perspectiva de Aricó, las raíces hegelianas de la época de formación de su pensamiento y el desprecio a todo lo que presentara semejanzas con el bonapartismo fueron las razones que condujeron a Marx a minusvalorar las experiencias de las nacientes naciones latinoamericanas. En este mismo sentido, el argentino añadiría que en el autor del Capital convivieron dos almas, por un lado la hegelianizante y por el otro la libertaria, y que los intelectuales latinoamericanos deberíamos optar decididamente por la segunda, pues sólo así, cito a Aricó, podremos restituirle al marxismo su condición de teoría crítica y revolucionaria, la carga disruptiva que siempre tuvo en el pensamiento de Marx. Creo, como Aricó, que los proyectos liberales de los padres fundadores de las naciones latinoamericanas, más notable en el caso de Bolívar y Artigas que en el de San Martín, se correspondieron con el proceso descrito por Gramsci a través de la noción de revolución pasiva. Sin embargo, la falta de continuidad en el tiempo de la reforma liberal ensayada sobre unas sociedades levantadas sobre patrones no capitalistas, ameritan que se asuma que dichas revoluciones pasivas fracasaron, y este fracaso a la hora de transformar de raíz la sociedad acabó favoreciendo la continuidad de las formas de dominación colonial que, por cierta comodidad, podemos adscribir a lo que Quijano ha denominado colonialidad del poder. Aricó supo captar perfectamente la angustia del proceso de revolución pasiva latinoamericana. De un lado, amenazado por las verdaderas fuerzas populares que ya se habían levantado décadas antes, liderados por Tupac Amaru II en el Perú y por Tupac Katari en Bolivia, y que guardaban la promesa latente de reconstruir la nación. En ocasiones se hablaba incluso de reconstruir el Tahuantinsuyo, sin dejar en pie ni una piedra del pasado colonial. Del otro lado, la contrarrevolución, que no se contentó con ceder parte del poder para integrar a las grandes mayorías sociales, intuyendo que no había necesidad de tejer un vínculo hegemónico con la plebs si se podía conservar el látigo. Este angosto sendero, repleto de obstáculos, marcaría el destino doloroso de las revoluciones liberales en el continente americano. Bien. Paso a la segunda parte, que es la respuesta de García Linera. Bien, la respuesta de García Linera a las tesis defendidas por Aricó llegaría 11 años después de la publicación de Marx y América Latina, a través de un texto titulado América, que aparece en De demonios escondidos y momentos de revolución. El marxista boliviano coincidía con su par argentino en el diagnóstico de que, cito, la ausencia de energías vitales sociales en la construcción estatal nacional en América Latina fue la razón que llevó a Marx a no ver en estos proyectos más que construcciones estatales arbitrarias, sin sustento social ni institucional. Vuelvo a citar, la realidad latinoamericana ante la ausencia de una vitalidad social como organización nacional y como reforma, no puede ser más que una artificial construcción estatal autoritaria, y Bolívar una manifestación personificada de esta irracionalidad. Fin de la cita. En el caso específico andino, es claro, sin indios no podía haber revolucionarización social. Sin embargo, es en la valoración de la posición de Marx respecto a las naciones latinoamericanas donde los caminos de García Linera y Aricó se separan, mientras que para el argentino Marx recayó en posiciones hegelianas que lo condujeron a una ceguera teórica que le impidió comprender lo que se estaba moviendo en el continente americano. Para el boliviano carece de sentido ligar las posiciones del renano en relación con América Latina a los argumentos defendidos por Hegel en sus lecciones sobre filosofía de la historia universal. Y dice García Linera, extraño marxismo este, que con su crítica radical de la concepción del Estado hegeliano, acabe abrazando al final la concepción de la historia hegeliana. En su lugar, García Linera se cuestionaba. He reducido esta cita, por cuestiones de tiempo, espero que se entienda. Se pregunta García Linera, ¿no será más bien que la imagen del carácter arbitrario de las construcciones estatales y el dejar para el futuro el surgimiento de condiciones para la construcción nacional real nada tiene que ver con el concepto hegeliano del pueblo sin historia y sea más bien la comprensión real del papel de la sociedad civil en la formación nacional estatal? Y más adelante, ¿y es que acaso la formación de los estados nacionales latinoamericanos no fue en realidad el resultado de la acción de unos ejércitos sin patria y de unas élites comerciales burocráticas semimonárquicas que más que crear se limitaron a sostener la formación de estados como simple extensión formal de sus poderes y necesidades locales?
Fin de la cita. El balance de García Linera es contundente. La historia dio, pues, más razón a Marx en su pesimismo que a Aricó en su optimismo. Y el argumento es sencillo, pues allí donde las élites criollas se sintieron fraternalmente unidas a sus nominales enemigos metropolitanos, mientras despreciaban al indio que constituía la aplastante mayoría social de estos nuevos países, no era posible imaginar una nación que no reflejara una situación tan poco propicia para fundar un nuevo orden. Hubiera sido preciso que una revolucionarización social destruyera al viejo Estado y levantara uno nuevo sobre condiciones efectivamente descolonizadoras. Este es, precisamente, el núcleo de la interpretación de García Linera de los procesos de formación nacional en América Latina. Interpretación que se aleja del optimismo de Aricó en relación con lo que consideró como revoluciones pasivas. El factor clave debe buscarse en el hecho, y esto es fundamental, en el hecho de que el Estado siempre puede actuar como un condensador de los impulsos de la sociedad civil, pero sin embargo no puede reemplazarlos de ninguna manera. En este punto coincidimos plenamente con García Linera, pues la sobreestimación de Aricó de los proyectos de los libertadores, en especial el proyecto de Bolívar, lo condujo a ensombrecer lo verdaderamente significativo de las repúblicas criollas, a saber, la continuidad apenas diferida de los esquemas de dominación ideológica que sustentaron el sistema colonial. Si nuestra exposición de los argumentos de Aricó y García Linera ha cumplido su cometido, habremos podido mostrar que la divergencia no es una cuestión que pueda ser reducida a los diversos usos de los términos. A nuestro juicio, debe ser enfocada desde la divergente valoración política de los procesos históricos. Creemos, a su vez, que las distancias entre ambos autores se estrechan si introducimos un matiz interpretativo, a saber, el significante América o América Latina, así como el significante Bolívar, es lo suficientemente genérico como para que un examen de las formaciones nacionales en este continente pudiera ser reducido a un solo concepto que diera cuenta de las distintas modalidades que se han desarrollado en unos países y no en otros. En definitiva, crear una teoría general de las construcciones nacionales en América Latina supondría emparentar, por ejemplo, las construcciones nacionales de los países andinos, muy en especial Bolivia, Perú y Ecuador, con la de los países del Río de la Plata, Argentina y Uruguay, lo que nos llevaría a pulir en exceso la superficie de la historia para amoldarla a la generalidad del concepto. Evidentemente, no fue este el caso ni de García Linera ni de Aricó, pero sí nos parece que en el horizonte explicativo, consciente o inconsciente, se refleja la diferencia de origen de uno y otro. En definitiva, en el pensador argentino parecen influir de forma más marcada los factores de revolución pasiva que tuvieron lugar en las construcciones nacionales rioplatenses, mientras que en el boliviano se dejan sentir las huellas de las contrarrevoluciones que levantaron las naciones andinas, no solo de espaldas, sino en contra del. A más de 4 décadas de la publicación de Marx y América Latina, y 3 décadas después de la publicación de Demonios Escondidos y Momentos de Revolución, el debate sobre la cuestión nacional en el seno del marxismo latinoamericano sigue más vivo que nunca. El convencimiento que sostiene nuestra posición no debe ser eludido. Pensar la nación en América Latina es una tarea imprescindible para imaginar otro orden social y político. No habrá teoría ni práctica de la revolución latinoamericana mientras no haya una elaboración desacomplejada capaz de desvelar el vínculo íntimo entre el sentimiento nacional y las luchas populares en nuestro continente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David, por la ponencia y por el tiempo, la verdad. Bien. De momento vamos bastante bien. De hecho, de las mesas de las que sobra tiempo, ¿no? Eso es raro decirlo, ¿no? Pero de momento sobra tiempo. Me he cronometrado varias veces. Qué fantasía. Bien. Vamos a darle paso a nuestro siguiente ponente, que si no me equivoco, eres Luis, ¿verdad? Sí. ¿Perdón? ¿No te ubicaba? Y casi se nos apaga la pantalla, así que como veis, esto es una cosa que... Total. Bien, vamos a dar paso a nuestro siguiente ponente, Luis Rodríguez Cueto, de la Universidad de Valencia. Igual que antes voy a leer unas mini líneas, ¿no?, de su biografía. Y también... Es graduado en Historia por la Universidad de Alacant y ha realizado el máster de profesorado y el máster en Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia. Actualmente es contratado predoctoral FPU en la Universidad de Valencia, donde desarrolla su tesis doctoral titulada Clase, Nación e Inmigración, un análisis comparado de las posturas de la izquierda española y francesa ante las políticas migratorias. Y hoy nos va a hablar de una ponencia que se llama Del universalismo abstracto al pluriversalismo,
del pluriversalismo al universalismo concreto. Así que ya, te doy la palabra. Adelante. Perfecto. Pues nada, lo primero también agradecer a los organizadores por darme la oportunidad de venir aquí a comentar un poco este tema. También a los que estáis aquí, a pesar de que sea la hora de la siesta, yo entiendo que es complicado. Más allá de esto, en la comunicación básicamente pretendo abordar una serie de debates y controversias en torno a la cuestión del universalismo, que es algo que ha aparecido implícita o explícitamente a lo largo de las diferentes mesas o de diferentes charlas. El interés en este tema para mí reside en las propias implicaciones filosóficas, pero también, por supuesto, históricas y políticas del concepto. Al final, yo soy historiador y a mí me interesa más a nivel metodológico o a nivel filosófico, sobre todo para estudiar luego empíricamente o para las propias interpretaciones que tengo, sobre todo en cómo se van a dar esas conexiones, de hecho, en el centro imperialista, entre la población, la clase obrera autóctona y el proletariado del sur, que migra a estos lugares, ¿no? Y además, aparte de este ámbito, digamos que para mí tiene interés porque va más allá de los muros de la academia, tal y como quiero hacer una pequeña explicación que creo que se vincula con la propia coyuntura actual de movilización por la causa palestina. El objetivo en general de la comunicación es sintetizar las diferentes líneas de evolución del problema del universalismo. Y como he dicho, pasaré de un resumen rápido por el universalismo abstracto más moderno clásico a las críticas que se le hacen desde perspectivas decoloniales y postcoloniales y luego volveré para reivindicar en mi caso un universalismo concreto. El problema de lo universal evidentemente viene de lejos, de hecho podemos remontarnos incluso hasta el dualismo cartesiano, que con su escisión objeto-sujeto y su propuesta de acceso a la verdad de forma sui generis a partir de un sujeto extraído de sus determinaciones sociales, pone las propias bases para el concepto moderno de universalidad, estrechamente vinculada al movimiento de la Ilustración. La defensa del universalismo se entendía como la defensa de la idea de que existía una esencia común a todos los seres humanos, sin excepción, independientemente de cualquier atadura o arraigo particular, y permitía proclamar, por tanto, la igualdad de todos los seres humanos en dignidad, en derechos, etc. Bajo diferentes planteamientos, esta idea sería un lugar común de filósofos y pensadores modernos en general. Sin embargo, si bien comienza a mostrar síntomas de agotamiento, de recibir ciertas críticas a lo largo del siglo XX, especialmente a partir de los procesos de descolonización después de la Segunda Guerra Mundial, no será hasta las décadas de los 70 y 80 cuando la categoría de universalismo entre más en crisis. Durante esos años se produjeron toda una serie de transformaciones sociales con múltiples consecuencias, incluyendo la fragmentación del sujeto político por excelencia de la izquierda, vamos a decir en un sentido general, que sería la clase obrera, y la emergencia de nuevas identidades sociales y políticas. En el campo de la filosofía, esta cuestión aparece directamente vinculada con los debates en torno a la denominada crisis de los metarrelatos o las metanarrativas, entre las cuales podemos incluir el declive del progreso, la revolución, la emancipación y, por supuesto, el universalismo o lo universal. Con el declive de los paradigmas dominantes previos empiezan a surgir toda una serie de perspectivas desde las cuales se señala cómo el universalismo clásico, moderno clásico, se había formulado de forma abstracta. Esta abstracción tendrá una doble dimensión, digamos. Por un lado, una abstracción del propio enunciado, por la que un conocimiento se abstrae de toda determinación espacio-temporal y pretende ser eterno, monolítico, y por otro lado, una abstracción del sujeto de enunciado, por la cual el sujeto es abstraído, vaciado de cuerpo y contenido, y de su propia localización cartográfica, lo que diríamos el poder mundial, entre comillas, desde donde se produce conocimientos, para así proponer un sujeto que produce conocimientos con pretensiones de verdad, como diseño global, universal para todos en el mundo en general. Mientras digamos que esta primera abstracción había sido reconocida, impugnada dentro de los propios marcos de la filosofía o del pensamiento occidental, la segunda ha generado más complicaciones o más controversias. Como expone Paula Bedin, el universalismo clásico o abstracto puede caracterizarse a grandes rasgos por la reducción de las diferencias entre diversas identidades particulares
a un universal, abstracto e inmóvil, con la pretensión de regularlas y normarlas. Este proceso de abstracción consiste en elevar a condición universal determinadas características particulares que se esencializan y se naturalizan. Creo que en general aquí estaremos bastante familiarizados con este tipo de cuestiones. En la disciplina histórica, o en mi disciplina en este caso, desde este paradigma universalista se instaló una concepción de la historia fundamentada en leyes universales de desarrollo unitario y unidireccional que nos conducía hacia el progreso humano, bajo las cuales se justificaron, como ahora introduciremos paradójicamente, el colonialismo, el imperialismo y el dominio europeo y occidental. Esto también tiene otras vertientes dentro de ese universalismo más abstracto, como las pueden ser las de clase o las de género, pero por cuestiones de tiempo y de espacio me voy a centrar más en estas que comentábamos, una dimensión más racial colonial, si queremos, ¿no? Digamos que desde las perspectivas de coloniales y postcoloniales, aparte de la crítica a esa abstracción del universalismo clásico, o más humanista, o más ilustrado, clásico, digamos, se enuncia otra crítica derivada, que es que al encubrir, es el propio sujeto de enunciación que comentábamos, se trataba de pasar por universal lo que realmente era particularismo europeo, justificando el colonialismo, el imperialismo. Esto creo que también nos es familiar. En cualquier caso, se acaba cayendo en un universalismo abstracto, desde arriba, occidental e imperialista. Frente a este universalismo, muchos o numerosos autores y autoras empezaron a tratar de proponer alternativas que a su vez, y esto es importante, no cayeran en su opuesto. Es decir, en el relativismo total y el identitarismo por el otro lado. Sin duda, uno de los primeros críticos sólidos al universal clásico moderno fue Aimé Césaire, quien entre muchas otras aportaciones dedicó un gran esfuerzo a perseguir falsos universalismos a la vez que denunciaba la reivindicación identitaria del particular. Él dirá, mi concepción del universal es la de un universal depositario de todo lo particular, rico de todas las particularidades, de todos los particulares, profundización y coexistencia de todos los particulares. Bien. De esta manera, buscando la superación de la falsa dicotomía universalismo abstracto y particularismo identitario, Césaire propone una versión distinta de universalismo que la acuña como universalismo otro. Él dirá un universalismo arraigado, echando raíces en una realidad concreta y dialógico, es decir, horizontal y fraternal. Por lo que hace esta problemática, Enrique Dussel critica la modernidad y su propuesta de emancipación. Aquí creo que estamos familiarizados también con esto, pero básicamente, al estar basada en el eurocentrismo y en el fraude desarrollista, esta modernidad acaba cayendo en una negación de la cotemporalidad entre los pueblos y con ello en una negación unilateral del otro. Sin embargo, a pesar, digamos, de ciertos vaivenes conceptuales, cabe también destacar que Dussel no se acaba posicionando en ningún momento con propuestas, entre comillas, postmodernas, fundamentadas en el diferencialismo dogmático y la heterogeneidad irreductible. En cambio, al igual que Césaire, él acaba reivindicando una, digamos, universalidad otra, que más tarde definirá, junto con el grupo de investigación Modernidad-Colonialidad, como pluriversalismo transmoderno. En este sentido, Dussel expone que la afirmación y emancipación de la diferencia va construyendo una universalidad novedosa y futura, que la cuestión no es la diferencia o la universalidad, sino una universalidad en la diferencia y diferencia en la universalidad. Lejos de caricaturas, por tanto, que lo han situado junto a propuestas relativistas multiculturalistas o junto a críticas anti-europeas igualmente esencialistas, este grupo defiende, digamos, un universalismo intercultural, es decir, un universalismo que vuelve un poco a lo de exigir diálogo, apertura, acogida y compartir lo propio con el otro para redimensionarlo en común. Además, este grupo dirá que para construir este universalismo es preciso superar el dominio occidental que se perpetúa en forma de colonialidad, lo cual implica, a nivel teórico, adoptar una perspectiva decolonial. Esto daría para mucho, pero bueno, como síntesis, todas estas propuestas apuestan o apuntan en una misma dirección, que es una defensa de un pluriversalismo, en vez de pluri, transmoderno y decolonial, que supere los fundamentalismos tanto eurocéntricos como, yo supero palabras, tercermundistas. Bien, como podemos observar, estas perspectivas decoloniales y postcoloniales nos ofrecen una crítica sugerente al universalismo abstracto,
y además no se limitan a realizar un análisis meramente contemplativo, es decir, llaman a transformar la propia realidad. Sin embargo, en mi caso, si bien comparto esa crítica al universalismo abstracto, sus propuestas de superación del mismo contienen, a mi parecer, una serie de limitaciones que quiero traer aquí a debate, a discusión. En primer lugar, serán 4. En primer lugar, considero que este tipo de análisis caen en cierto reduccionismo al equiparar el universalismo abstracto a cualquier expresión universalista de la modernidad, manejando un concepto de modernidad que paradójicamente es también abstracto y unitario, sin captar las potencialidades emancipadoras de algunas propuestas de la modernidad, porque esto crea un cajón desastre en el que encontramos desde propuestas idealistas, dualistas y metafísicas hasta propuestas materialistas, monistas y dialécticas. En segundo lugar, como segundo aspecto, si tratamos de extraer una síntesis de todas las propuestas recogidas por los autores anteriores que he comentado, llegamos a una noción de universalismo dialógico y abierto al reconocimiento de las diferencias. En este sentido, como dice César, acabamos concibiendo el universalismo como un depositario de todas las particularidades, entendiendo el todo como una suma de las partes. Y de esta manera, digamos que a pesar de las precauciones que se enuncian de forma retórica y de los diferentes nombres adoptados, universalidad o universalismo otro, pluriversalidad, etc., lo que ocurre de facto es un tránsito del reconocimiento de las particularidades muchas veces a su positivización o permanencia en una mismidad otra. Además, esta idea de suma de las partes obvia el carácter antagónico de algunas de esas partes, tanto con el todo como con otras partes. Intentaré poner un ejemplo más aterrizado para que no sea toda una abstracción, ¿vale? Digamos que atendiendo a la necesaria unión entre universalidad y emancipación, difícilmente podríamos integrar una parte del mundo en el cual se siguiesen reproduciendo lógicas sociales imperialistas o racistas, o incluso machistas o de cualquier otra forma de opresión, ya que atentaría tanto contra la lógica común universal como contra otras partes de su universal. Por tanto, ni Europa ni ningún otro lugar del mundo podría constituir parte de ese universal que se habla sin una transformación de lo que implica su propia mismidad o identidad. En este sentido, la universalidad es más que una suma de las partes que lleva necesariamente al choque de elementos antagónicos. En tercer lugar, siguiendo con este argumento, el hecho del reconocimiento de las particularidades a su positivización, en algunos casos, conlleva, como advertía Spivak, la tentativa de adoptar la misma lógica reduccionista del universalismo abstracto y convertir a la otredad en el nuevo universal. Evidentemente, aquí tengo que decir que la mayoría de propuestas de coloniales y poscoloniales rigurosas se preocupan por no caer ni en esa nueva visión de un universalismo abstracto desde el otro lugar, ni en un relativismo multiculturalista identitario. A veces es más un intento que una realización, otras sí que se consigue. Sin embargo, yo sí que creo que podemos encontrar determinadas cuestiones que reflejan esa potencial tentativa en estas propuestas. Por ejemplo, si bien lo plantea de forma relativa, el propio Dussel ve el potencial epistémico de aquellos espacios relativamente exteriores que no han sido completamente colonizados por la modernidad europea. Sin irme más lejos, el lunes, el mismo Bruno Bosques se refirió al sur global como un mirador epistémico privilegiado. Y el problema no es ver este potencial epistémico en el sur, sino no ver conjuntamente el potencial epistémico en, digamos, el centro imperialista y demás, ¿no? Volviendo a Dussel, por mucho que tenga claro que él dice que no hay, digamos, espacios plenamente puros, pero se sigue situando en un marco interpretativo que muchas veces cae con facilidad, a mi parecer, en exterioridades o en lugares lejanos menos corrompidos por el eurocentrismo imperialista. En relativos, digamos, afueras al propio orden capitalista y colonial. Y en cuarto lugar, concebir la universalidad como depositario de todas las particularidades, que es el tronco común de estas propuestas, o las más rigurosas a mi parecer, sigue implicando, a mi parecer, por muy abierta el diálogo que sea, sigue implicando la reproducción de lo existente bajo el paradigma de mismidad o otredad. Ante el temor de tentativas totalizadoras de determinadas nociones de universalidad, digamos que se acaba renunciando a esta en nombre de un reconocimiento de la diferencia que acaba muchas veces derivando en su positivización. De hecho, para mí no es casual que con el tiempo estas perspectivas acabaran pasando de una noción, por ejemplo, de universalismo a otro a pluriversalismo.
para mí no es casual, sino necesario. Se trata de una consecuencia lógica de una comprensión del mundo por esferas, sistemas de opresión autónomos y ejes de intersección entre los mismos. Que de hecho ayer habló de esto, si no me equivoco, Carolina Meloni, y es un ejemplo de lo que estoy comentando. De hecho, este tipo de planteamiento se presenta como una agregación metafísica, como una unión externa de las expresiones ideológicas de la fragmentación real que ocurre en luchas espontáneas y parciales, pero la reproduce, digamos, no capta el potencial, a mi parecer, universalizado. En fin, tras la exposición de ciertas limitaciones desde mi punto de vista del concepto, sobre todo de todo lo que gira en torno al pluriversalismo, hay quien podría pensar que el rechazo a este concepto lleva necesariamente a una posición reaccionaria o a una simple vuelta al universalismo abstracto eurocéntrico. Sin embargo, para mí se trata de todo lo contrario. Para mí, este ejercicio crítico es un intento de profundizar en la comprensión del universalismo como categoría clave en la comprensión del mundo, el desarrollo histórico y la emancipación humana. Y es que lejos de tratarse también para hacer algo que a veces se queda pendiente, que es esa idea de relación entre teoría y práctica, para llevarlo a algo más concreto y más allá del debate meramente que tengamos aquí académico, este tema tiene consecuencias directas en lo que vulgarmente llamaríamos vida real, los afueras, etc. Y se puede ver como en los últimos años, por ejemplo, a través de simplemente el grito de Viva Palestina Libre. Vamos a coger ese concepto, porque para algunos esto podría ser resultado, digamos, de la articulación de un diálogo que reconoce el particularismo palestino y lo integra en un pluriverso abierto. Para otros, inspirados por Laclau y Moore, bajo una noción voluntarista de creación del sujeto universal como una producción casi entre comillas de ingeniería social o política, este grito forma parte de un proceso de constitución de hegemonía por el cual el sujeto particular, en este caso el pueblo palestino, se convierte en un significante vacío a través del cual todos los particulares se identifican y lo imprimen de sentido y, por tanto, consiguen movilizar a más sectores de los que se les sentirían inmediatamente apelados por esta cuestión. Y para otros, entre los cuales me incluyo, este grito expresa la potencialidad de universalidad subyacente a un sujeto determinado sociohistóricamente. Un sujeto que ante la expansión del orden capitalista, la práctica totalidad del globo, comparte unas condiciones universales que, sin caer en exclusiones y homogenizaciones, le permiten potencialmente constituir un universal concreto. Desde esta perspectiva, para mí se vuelve imprescindible una reactualización del marxismo y de categorías como pueden ser, y ha salido alguna vez, la totalidad concreta, entendida no como suma de todas las partes, sino como lógica que gobierna los hechos particulares en un determinado periodo histórico, o, por ejemplo, la clase, concebida no desde el reduccionismo economicista y obrerista, sino desde una noción integral y dialéctica que entienda su dimensión objetiva y subjetiva como potencial sujeto universal. Y en este sentido, solo por un... Acabo por decirte que íbamos ya un poco... Perdón. No, tranquilo, gracias, me acabo ya. Pero por hacer un apunte, justo, por ejemplo, Natalia Romé situó la reproducción ampliada del capital como lugar epistémico privilegiado, algo que me parece incluso como más adecuado para articular este universalismo concreto y esta redefinición de la clase. En fin, ya para cerrar no me da tiempo, lo dejo por si acaso interesa. También planteo que estas propias posiciones analíticas o teóricas que acabo de exponer conllevan posiciones políticas y principios estratégicos diferentes, como puede ser un principio estratégico cosmopolita, un principio estratégico populista o un principio estratégico del internacionalismo proletario. Y nada, en cualquier caso, para mí esta tercera postura es la que puede ayudarnos a entender tanto razones históricas de macroprocesos como colonialismo, como la ola de solidaridad internacionalista que estamos viviendo y sus implicaciones en el presente. Queda como tarea pendiente, por tanto, seguir concretando este universalismo concreto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis, por todo. Perdona que te haya tenido que meter un poco ahí como ya... Pensando ya... Perdona, nada, quería avisar, soy Sebastián Rudino, uno de los que tenía que exponer y tuve 250 problemas para llegar, y les pido disculpas que recién acabamos de entrar. No pasa nada, lo único que, bueno, pues ahora sería la pregunta, ¿no? Que quedan 15 minutos solo, o sea, no sé si queréis hablar lo que tengáis que exponer en 15 minutitos y cortamos, porque entiendo que vosotros también, como personas que estáis en esta mesa, pues tenéis que hablar también, ¿no? Lo que ustedes consideren, no tengo ningún problema.
Pues me parece bien. Lo único que eso, que como a las 5 empieza la siguiente mesa, vamos como... Cosa que se... No pasa nada, no pasa nada. Solo que si al pobre Luis le tenía que cortar, a lo mejor también te tengo que decir perdón, lo siento. Y vamos... Resumo lo máximo posible. No, tranquilo, si se entiende perfectamente. De hecho, hemos esperado un poquito por si veníais como con un poquito de retraso para organizar un poco los tiempos. Bueno, reiterar, pido disculpas. Mi nombre es Sebastián, está mi compañero Pablo aquí. Bueno, voy a tratar, me lo había traído escrito para leer algunas partes, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible. Probablemente coincidamos bastante con lo que venía planteando el compañero recién. Nosotros lo que teníamos ganas de traer aquí como problemática era cómo en diferentes momentos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, existieron una serie de movimientos críticos o marxismos críticos en el conjunto del globo, no solamente en Europa, sino también en América Latina, que han sido analizados por diferentes intelectuales, entre ellos Perry Anderson, el marxismo, consideraciones sobre el marxismo occidental, pero también hay una tendencia que creo yo, subproducto de estos marxismos críticos, de la debacle, de lo que fue la socialdemocracia, por supuesto, pero también del estalinismo, como corriente hegemónica del llamado socialismo real, que empezaron a buscar diferentes análisis críticos de la realidad y hacer una revisión crítica también sobre la tradición. En ese sentido, creemos que proliferaron una serie de acercamientos periféricos, por decirlo de algún modo, periféricos tanto en términos geográficos como periféricos también en términos subjetivos, estableciéndose una serie de dualidades, tanto de centro-periferia, de norte-sur, como en términos subjetivos, clase, movimiento, clase general intellect, clase, no sé, diferentes problemas que hacen a las nuevas subjetividades o viejas subjetividades, que tanto desde corrientes como desde el feminismo, la ecología, desde las corrientes postcoloniales, etcétera, etcétera, creo que han hecho grandes aportes para revisitar un montón de problemáticas que una, entre comillas, teoría del aparato stalinista ponía al servicio de sus propios intereses, que dejaba absolutamente por fuera de ese análisis. Sin embargo, por lo menos lo creo casi una obligación, viniendo de América Latina, existen una serie de tradiciones que tal vez en estos movimientos críticos no se revisitaron lo suficiente como para entender la complejidad del marxismo y no hacer del marxismo una especie, nosotros en Argentina decimos un muñeco de paja, no sé cómo se dice aquí, un enemigo a medida, donde pareciera ser que entonces ahora los maestros de las sospechas, como decía Merleau-Ponty, la sospecha se ha vuelto en contra y el único sospechoso aquí es el marxismo y el único sospechoso es la clase obrera, porque parecería que sería la clase obrera, el marxismo establece un signo igual con el estalinismo y la clase obrera parece ser que son solamente sujetos blancos europeos y bastante machirulos, como decimos en América Latina. Bueno, creo que la historia del marxismo desmiente eso, y la historia del marxismo, digo, de Marx en adelante. Creo que hay un intelectual muy, muy recomendable, que es Kevin Anderson, que no es precisamente de una corriente cercana a mi punto de vista, pero que tiene un trabajo espectacular, donde desarrolla un trabajo erudito, muy erudito, sobre el conjunto de la obra de Marx, donde demuestra la cantidad de veces que Marx abordó diferentes problemáticas periféricas, podríamos decir, con un lenguaje más contemporáneo, tanto en términos geográficos como en términos subjetivos. No solamente las discusiones sobre la Comuna Rusa y las cartas con Bereza Zurich, están los documentos etnográficos, que son un gran hallazgo, que estén traducidos al castellano, esos estudios, para poder conocer las investigaciones y el tratamiento de Marx, los estudios antropológicos. Bueno, yo no hace mucho descubrí, perdón por mi ignorancia, inclusive Marx estuvo 3 meses viviendo en Argelia, donde conoció a las comunidades argelinas y escribió algunos comentarios al respecto, pero también hay toda una tradición en el marxismo, inclusive en el marxismo bolchevique, de Lenin y Trotsky sobre todo, donde desarrollaron conceptos que tomaban de la propia herencia de Marx, del desarrollo desigual y combinado, donde trataban de poder establecer, creo haber entendido de lo que planteaba el compañero, una relación dialéctica entre lo universal y lo particular, donde no haya una subsunción de lo particular en lo universal abstracto, pero tampoco a la respuesta stalinista, que yo creo que ante la indiferenciación que hoy vivimos por parte del neoliberalismo, hay una
indiferenciación neoliberal donde somos todos sujetos de consumo y entonces todas las subjetividades particulares tendrían el mismo valor siempre y cuando puedas dar like y poder pedir por Shane algo, pero tampoco la diferenciación burocrática que establecía el estalinismo. Ustedes deben conocer que el estalinismo en 1924, ya después de la muerte de Lenin, estableció la teoría del socialismo en un solo país y la revolución por etapas. Bueno, esa concepción teórica estratégica, que implica un programa, implica un tipo de organización, implica un montón de cosas, fue contestada ya en 1923, en 1905, en la primera formulación de la teoría de la revolución permanente por Trotsky, pero también en 1923, en sus escritos sobre Alemania, y en 1930, 29 primero con la teoría de la revolución permanente sobre la revolución china, y en 1930 con el programa de transición donde complejiza esos análisis. Muy resumidamente, para no robar más tiempo, el concepto de teoría del desarrollo desigual y combinado que Trotsky desarrolla en diferentes artículos, pero más teóricamente lo desarrolla en la introducción a la monumental historia de la Revolución Rusa, plantea cómo la ley del desarrollo desigual, sobre la cual ya había hablado Marx, establece podríamos decir, una ley histórica más general de diferenciación de tiempos y espacios, donde es imposible mantener, después de estudiar esa concepción de Marx, una visión positivista y lineal de la concepción histórica del marxismo. A eso Trotsky plantea que, sin encontrar un término mejor, propone agregar el término de desarrollo combinado, precisamente nutriéndose de la teoría del imperialismo Lenin y cómo precisamente con el desarrollo del imperialismo y el reparto de la economía mundial, tanto en términos territoriales y económicos, para el gran capital, no solamente hay un desarrollo desigual de los momentos históricos, sino que también hay combinaciones en las propias formaciones nacionales donde se combinan aspectos, por ejemplo, feudales o campesinos con economías capitalistas avanzadas. Eso lo desarrolla pensando el caso ruso en particular, pero por ejemplo después cuando piensa América Latina, cuando se ve exiliado en México, para pensar los países latinoamericanos, pensando los gobiernos que se ven azotados tanto por la presión imperialista, como lo vemos hoy en día, con un imperialismo recargado, donde hay un despliegue militar de los más grandes de la historia desde la Segunda Guerra Mundial sobre las costas del Caribe, y al mismo tiempo con proletariados que numéricamente son débiles en comparación con las masas campesinas de la década del 30, pero que económicamente tienen un peso superlativo, porque se crean precisamente gracias a la importación de capital imperialista y la construcción de grandes empresas con lo más avanzado de la tecnología, y donde ese desarrollo combinado no solamente es objetivo, es decir, que establece las coordenadas objetivas, sino que también es subjetivo. Por ejemplo, la historia del movimiento obrero de Argentina, que es de donde yo vengo, el movimiento obrero surge como un movimiento obrero anarquista y socialista, donde las asambleas se realizaban en 5 o 6 idiomas, porque era el exilio de los grandes revolucionarios de Europa que llegaba a América Latina y donde no había que empezar de cero. Ahora, no solamente, en este sentido, yo creo que las críticas de coloniales o postcoloniales son injustas en relación al pensamiento de Marx y desconocen todo esto, toda esta tradición de lo que podemos llamar el marxismo clásico, tomando las categorías de Anderson, discutibles, pero tomemos algunas, de la Primera Internacional y la Tercera y Cuarta Internacional, sino que también, en un sentido, desconoce un poco las tradiciones locales, desconoce no en el sentido de ignorancia, sino que las pondera de una manera, para mí, injusta, por ejemplo, con autores como Antonio Mella, el cubano Antonio Mella, al que apoyándose en los documentos de 1921 y 1923 de la Internacional, 1923 de la Internacional Comunista, plantea la imposibilidad de una revolución burguesa, aunque no haya habido revolución burguesa en el sentido jacobino, francés de la palabra, no hay posibilidad de una revolución burguesa en América Latina, y plantea una perspectiva claramente antiimperialista, que es uno de los aspectos fundamentales de la teoría de la revolución permanente, el primer aspecto. Creo que es de fundamental importancia ver cómo los primeros intelectuales marxistas de América Latina tenían esa concepción, donde entendían la particularidad no como una otredad absoluta, opuesta a las subjetividades o a las geografías del centro, sino entendiendo la particularidad nacional dentro de la economía mundial. Lo mismo podríamos decir, tal vez más, de Juan Carlos Mariátegui, un militante, pero también un intelectual que desarrolló mucho más que lo que conocemos de Antonio Mella, que en su fantástico escrito de 7 ensayos sobre la interpretación de la realidad peruana, no solamente hace
hace un ejercicio en un sentido parecido al de la historia de la Revolución Rusa de Trotsky, de analizar la realidad peruana para pensar las coordenadas de su tiempo, sino que además establece lo que para mí, en cierto sentido, es una novedad, al menos teórico-programática, que solamente la encontramos en Marx y en estos escritos que decía que se rescatan etnológicos, donde reconoce, por ejemplo, cómo, y retoma tal vez las cartas con Vera Zurich y demás, cómo en las comunidades agrarias peruanas, del Lairu peruano, donde no existía la propiedad privada, sino que había una comunidad, una propiedad comunal, podían existir rasgos objetivos y subjetivos que permitían pensar una fusión revolucionaria entre las ideas del socialismo anticapitalista con las ideas de la comunidad agraria propia de las comunidades indígenas del Perú. Eso, algo para mí muy novedoso, muy destacable. Ustedes saben, Mariátegui muere en 1929-30, no recuerdo exactamente, y tiene una lucha política muy importante contra Vittorio Codovilla, que era el dirigente argentino y presidente de la Internacional Comunista de América Latina, que quiso implementar e imponer la teoría del socialismo en un solo país y de la revolución por etapas, que fue duramente contestada por la delegación peruana, la única delegación que inclusive se negó a cambiarse el nombre del Partido Comunista y mantuvo el nombre del Partido Socialista del Perú. Y en cierto sentido yo creo que es bastante importante el aporte de Mariátegui, porque retoma esos hilos que podemos ver en Marx, pero aparte porque incorpora un aspecto que después se empezó a desdibujar en el marxismo latinoamericano, creo yo, con algunas excepciones, que es pensar el problema indígena. Por lo general, y esto sí yo creo que es un problema que ha tenido el marxismo latinoamericano, se ha tendido a subsumir el problema indígena como si fuese sinónimo del problema campesino. Y no son lo mismo. No son lo mismo. El problema de las comunidades indígenas y el problema campesino tienen un punto común, que es el problema de la tierra, pero no es exactamente lo mismo. Y en cierto sentido, tal vez, y en eso tal vez tenga razón, algunos aspectos, las críticas de algunos decoloniales, es algún vestigio, no sé cómo si ese término es entendible aquí, criollo. Lo que nosotros llamamos los criollos, que son los nacidos de la generación de los españoles que invadieron América en 1492. Y en un sentido también, desde otra perspectiva, el Che Guevara, que trató de implementar un internacionalismo práctico en contra de las visiones de mantener el socialismo en un solo país en la isla cubana, pero sobre todo me parece que nos permite ver otra dimensión de los marxismos latinoamericanos, que es que no solamente pensaron su particularidad, sino que tanto Mella, con la discusión del antiimperialismo, Mariátegui, discutiendo el problema del fascismo en Europa, donde había estado bastante tiempo en Italia, discutiendo los fenómenos más avanzados de la filosofía italiana, o el propio Che Guevara, discutiendo el problema de la transición al socialismo en Cuba, con el que se conoció como el Gran Debate Cubano, donde invitó a Ernest Mandel a ser colaborador de las tendencias de la posición más de izquierda, de cómo desarrollar la industrialización cubana y no terminar siendo dependiente del monocultivo de azúcar y por lo tanto dependiente de la Unión Soviética y poder desarrollar el conjunto de la industria cubana, mostraron también cómo no se planteaban como sujetos subalternos excluidos o antagónicos a los llamados sujetos centrales, sino que se metían clara y duramente en los grandes debates internacionales del marxismo revolucionario. Creo que recuperar esas tradiciones, como también reivindicar los aspectos y los aportes de centrarse también en las subjetividades y en la geografía subalterna, no para crear un antimarxismo o un otro marxismo, sino para radicalizar el marxismo desde esas periferias, es un gran desafío que tenemos y aparte con consecuencias prácticas. Yo creo que sería un pecado pensar, de hecho a mí me parece problemático el concepto inclusive de marxismo iberoamericano, como me parece problemático el de marxismo latinoamericano, en el sentido de que no existe, así como Marx decía, de que no existe sin la liberación de los pueblos de la India o de la liberación del pueblo de Irlanda, no existe liberación del pueblo inglés. No existe la posibilidad de pensar la liberación de los pueblos de América Latina sin pensar la lucha antiimperialista, no solamente desde América Latina, sino la lucha antiimperialista en países imperialistas, como este lugar donde nosotros estamos. A mí me choca muchísimo, espero no acostumbrarme nunca, los festejos por el Día de la Hispanidad. A nosotros nos cuesta mucho, nos costó mucho que nos moleste, de hecho. Entonces no quiero que me deje de molestar. Nosotros en Argentina
no se celebra, bueno, hay algunos que sí, nuestro gran presidente Milei seguramente lo celebra. Nosotros celebramos el 11 de octubre, que es el último día de la libertad, y creo que no buscar denodadamente la unidad, la alianza entre el conjunto de los sectores oprimidos en cada una de nuestras naciones, pero también con las metrópolis, con las grandes naciones imperialistas, no existe la posibilidad de liberarnos de los Trump, no existe la posibilidad de liberarnos de las Meloni, para poner solamente los ejemplos de las extremas derechas, sino nos aliamos con los pueblos oprimidos que se expolian para garantizar los beneficios que se viven en los países europeos. Esa es una gran tarea y sería un gran error, tanto de que los sectores explotados, oprimidos, combativos, revolucionarios, pongamos los términos que quieran, de las grandes potencias, desconozcan las responsabilidades que tienen para con esos pueblos, como también sería un gran error estratégico que en los pueblos oprimidos no pensemos, no busquemos las formas de alianzas revolucionarias con nuestros hermanos explotados y oprimidos del mundo. Perdón que lo haga muy resumido.